Fórmula Noticias Tabasco presenta La Entrevista. Ya está aquí con nosotros el fiscal del Estado, Fernando Valenzuela Pernas, a quien de verdad le agradecemos que esté aquí con nosotros, porque tu agenda está complicada, la situación del Estado de Tabasco está tan complicada en el tema de inseguridad, de la aplicación del nuevo sistema, todo lo que está pasando, y de repente es complicado hablar estos temas de frente con un auditorio en un programa de radio, y eso te lo agradecemos mucho, Fernando, bienvenido. Muchas gracias, Iliana, muchas gracias, Gabriel. Somos nosotros los que apreciamos la apertura que siempre ha tenido este medio a la institución, porque bueno, estos son los momentos en que nosotros aprovechamos para dar el punto que ustedes afortunadamente siempre transmiten de la objetividad de las noticias. Si bien es cierto, estamos en una situación muy delicada en el tema de la inseguridad, también no hay que perder de vista que hay ingredientes de especulación. Entonces, quien nos ve, quien nos escucha, tiene que formarse en la opinión y tener muy claro cómo debe cerciorarse de las noticias y qué medidas tomar también, porque definitivamente estamos frente a una condición diferente a la Villahermosa que hace tiempo atrás disfrutábamos todos. Ha cambiado el país y Tabasco no es la excepción. Vamos entrando en materia, Fernando. Cambios en el gabinete. Queremos conocer primero tu opinión de lo que ayer se registró, porque hay cambios en una dependencia fundamental, que va pegada de alguna forma con todo el aparato de justicia que encabezas, que es la Secretaría de Seguridad Pública. Bueno, es sin duda para todos los tabasqueños interesante saber cuál será en esta ocasión la política estratégica que tenga el nuevo titular. Sí. Estoy convencido que son los ciclos que tenemos los funcionarios. El general Audomaro considera haber concluido su ciclo, el titular del Ejecutivo en ejercicio de su función tomó la decisión de hacer un relevo. La Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública funcionamos como uno solo, como un binomio. Claro. De poco sirve que haga un esfuerzo, por ejemplo, un policía preventivo, si el Ministerio Público no se lo va a recibir o lo va a soltar, o ambos que hagan un buen esfuerzo si no esté perfectamente bien integrado por el expediente, ya sea la averiguación previa o la carpeta de investigación. ¿En dónde está el papel fundamental de la Secretaría de Seguridad Pública para nosotros? Que si nosotros imagináramos, a manera de metáfora, Gabriel, que fuera un partido de fútbol, pues el portero finalmente es el Ministerio Público. La defensa tiene que haber una muy buena barrera de defensa de la policía, que es la policía preventiva, ya sea estatal o municipal. Si pasa el tirador, pues se encuentra frente al portero nada más solito, ya no hay nadie más que le ayude. Yo creo que es interesante, vamos a estar nosotros como siempre prestos a la colaboración estrecha con la Secretaría de Seguridad Pública y como siempre también respetuoso de la decisión del Ejecutivo en ese caso. Muy bien. Fernando, a lo largo de la semana pasada y de mesas redondas y demás que hemos tratado de entender este nuevo sistema de justicia que tiene que ver con esto que estás hablando, el trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública de la mano con la Fiscalía, nos hemos encontrado con que, no sé, a ver, ¿tú qué opinas? ¿Este nuevo sistema puede funcionar en una sociedad como la mexicana? Porque no es nada más de Tabasco. En Tabasco ya se está aplicando y nos estamos topando con sorpresas a la hora de seguir estos casos de delincuentes, ¿no? Que ahora son este sistema protege más sus garantías y demás, y de repente la víctima no necesariamente es la que queda más protegida. ¿Cómo lo ves? Tu primera opinión en este sentido. Sí, estoy de acuerdo totalmente contigo. Hay que cuidar mucho ese equilibrio entre los derechos de quien se acusa, al victimario, pero no perder nunca de vista el dolor, los derechos de la víctima. El sistema es garantista. Lo que procura el sistema es evitar que a alguien se le prive de la libertad de manera injusta, que se le vaya a armar un expediente. Eso la verdad es bueno, bastante bueno. Y cuando la colaboración de las corporaciones es eficiente, tenemos buenos resultados. Te traigo dos casos que valdría la pena citar y son recientes. Y vaya que el primero fue un reto de estrategia jurídica impresionante. En Paraíso, la policía municipal se entera de que han robado un vehículo repartidor de refrescos
Le da seguimiento la Policía Municipal de Comalcalco, los espera, se hace la persecución. En Tecolutilla, una patrulla de la Policía Ministerial los detiene. Ajá. Se suma la corporación de la Policía Estatal y al final llega el Ejército y se detiene una de las bandas más importantes para nosotros en información que se tenga en el manejo de inteligencia del robo a casa, habitación y comercio, cuyo líder es este muchacho Mario Iván Policarpo Valenzuela Pedrero, conocido como La Fiera. Dios. Se trata de 9 detenidos. Hijo de La Fiera. De 9 detenidos que en ese momento había que estar muy, pero muy sincronizados. Todas las corporaciones, porque los hechos empiezan en un lugar, concluyen en otro, y las detenciones las van haciendo diferentes corporaciones, porque en el momento en que se le pretende detener, hay balazos. Entonces, a algunos se les detiene en el momento, a otros más adelante, y va transcurriendo el tiempo. Entonces, hay una serie de retos que hay que cubrir ahí, por ejemplo, la jurisdicción. Segundo, primero, ¿en dónde fue? Segundo, si es qué corporaciones participaron. Y tener bien claro, no solo en el momento de su aprehensión, porque del momento en que lo aprenden al momento de la puesta a disposición, habría que justificar todo lo que se hizo durante ese tiempo para que el juez diga, bueno, acepto que me lo presentes 3, 4, 5 horas después, pero porque me estás diciendo paso a paso. Porque hubo persecución. Todo lo que hiciste, porque continua. hubo una persecución, porque lo llevaste al médico legista que lo certificara, porque, bueno, todo lo que tiene que ir debidamente. Y se logró la prisión preventiva, se logró el acuerdo de vinculación a proceso. Porque ahí sí hay flagrancia, ¿no? Porque hay una autoridad que los está persiguiendo desde el principio. Desde el principio, la Policía Municipal de Paraíso. Fue una gran batalla, ponernos de acuerdo, y fue una enseñanza importantísima del primer respondiente, que ese es el papel más importante de la policía preventiva. Por eso es que trabajamos como uno solo. Y el otro es reciente, Macuspana, en el intento de secuestro de una jovencita, el padre avisa a la corporación policíaca municipal, la policía logra impedirlo, lo detienen en Macuspana, hace una persecución, sale de la jurisdicción, pero la policía nunca lo pierde de vista. Y intervenimos varios también. Interviene Policía Federal, intervinimos la Policía Ministerial, interviene la Secretaría de Seguridad Pública. Esto hace tan solo 15 días. Y los secuestradores, menos de 15 días. Uno de ellos, los secuestradores resultan inclusive vinculados a proceso. Bueno, otro más reciente, Macuspana, donde un ganadero los enfrenta y hiere a uno de ellos. No retén, ¿no? Intervienen varias corporaciones y una vez más se les vincula en el nuevo sistema de justicia a proceso. Que no es la misma suerte que traíamos al inicio. En el inicio nos había ido como en feria. Veníamos como fiscalía, veníamos nosotros realmente perdiendo los casos. Pero era un problema que traíamos de coordinación, de colaboración. Es un sistema garantista, protege sin lugar a duda los derechos de ambas partes, el que acusa y el acusado, pero lo más delicado para nosotros no solo es presentar pruebas contundentes, sino tener una colaboración en el momento de quien lo detiene, claro, cómo lo pone a disposición. Lo delicado aquí es la puesta a disposición. Y que no se le pierda. Fíjate, ¿en dónde está operando el nuevo sistema? Entiendo que en Cunduacán, entiendo que empezó en Macuspana, ¿no? Fue el primero. Empezó Macuspana. Ya son varios municipios de Tabasco. Cunduacán no, sí. Sí, Cunduacán. Sí, Cunduacán ya entró. La cuestión aquí, Fernando, es que de repente este sistema garantista o este nuevo sistema de justicia penal, adversarial o juicios orales o como se le conozca, se aplica en municipios como Centro. Una de las consecuencias de la cita contigo o de querer platicar contigo es el por qué en el municipio de Centro se está aplicando este sistema de justicia en la operatividad en el Ministerio Público o en la operatividad de los policías, que porque liberan a un delincuente porque no hubo flagrancia, porque no se integró bien el expediente, pero utilizando el nuevo sistema que aún no entra en vigor aquí. Porque los jueces federales ya no lo están aplicando. Ajá.
Entonces, aun cuando no está implementado en el centro, Ya el juez del fuero común te lo puede dispensar, Pues pero el amparo, ya sabes tú que el amparo va a proceder. Entonces tienes que empezar a protegerte también tú. Nosotros, como fiscal. en la parte operativa, tenemos que irlo implementando. A ver, ¿qué le dices a las personas que han sido víctimas? ¿Logran estar involucrados incluso, no? Ayudan, se organizan entre vecinos para poder realizar una detención. Hemos visto estos casos de linchamiento que los agarran en el momento que están robando y demás. Total, los presentan a las autoridades y precisamente por no haber cumplido con el proceso del que nos acabas de explicar, termina saliendo en libertad el asaltante o el delincuente. Linchado. No necesariamente linchado, el asaltante o el delincuente, porque no siempre los linchan, pero mi punto es, sale libre, esperando que a lo largo de la investigación acuda a sus citatorios para seguir la investigación. Pasa el tiempo y no se realizan ni los citatorios, las investigaciones no avanzan, la víctima tiene que volver a insistir y estar dando seguimiento a estos casos. O sea, es víctima una vez, víctima dos veces, víctima tres, o sea, ¿qué le dices a esa gente? ¿Qué pueden hacer? Mira, sin la fórmula precisamente del problema que tenemos nosotros en el tema de la impunidad es que sin denuncia no hay castigo. La mayoría de los casos donde han sido detenidos los infractores de ley y linchados, sobre todo los linchados, la enorme mayoría, Ileana, no denuncia al ciudadano. Y lo entiendo, no denuncia porque ellos dicen, bueno, ya lo golpeé, y ahora resulta que cuando lo llevemos, ahí va a decir que lo golpeamos y me van a denunciar a mí por las lesiones que tiene. Y si no hay linchamiento y sí hay denuncia y de todos modos pasa esto que ahí ofrezco lo siguiente, porque este es uno de los, a esto le estamos apostando mucho por el nuevo sistema. Hay una dirección de atención a víctima que tenemos nosotros, al frente está la maestra Caridad. Esta dirección ha tenido un replanteamiento importantísimo en algunos temas, por ejemplo, temas como el secuestro, en donde la víctima constantemente se les sobrevictimizaba desde el momento en que los iban a notificar a su casa, desde el momento en que se les obligaba a ponerlos en el careo frente a frente a quien los había secuestrado, como estrategia de los abogados para amedrentar, para decir, a ver, ahora señálelo frente a frente, ¿no? O a los propios testigos también, testigos y víctimas. Por ejemplo, en esos casos, y aquí tenemos que hacerle un reconocimiento al Poder Judicial, que en el marco del respeto nos permitió, y el Judicial Federal, en eso estamos también, ya lo logramos en uno de los juzgados federales, ya no ponerlos frente a frente, sino en juzgados diferentes, frente a una pantalla y ni siquiera con el rostro al frente de ella. Son los mismos, en el caso de secuestros. De secuestros y de violación. Qué difícil. Y lo mismo que los testigos, ya es en esa dirección de atención a víctimas donde se notifica a la víctima, ya no tienen que andar buscando a la víctima en sus casas, ahí recibimos las notificaciones. Si se trata de un nuevo número de celular o un nuevo domicilio, ya nos agrega eso en el expediente, el abogado de quien defiende al acusado no conoce el nuevo domicilio, ni conoce son medidas precautorias a final de cuentas. Son unas medidas que, si bien la Constitución nos obliga a salvaguardar la integridad de la víctima y testigo en esos delitos, se ha avanzado desde la Dirección de Atención a Víctimas. Pero asaltos y eso no. En este caso, pero también son víctimas. Así pueden acudir ahí. También son víctimas. Okay. En el caso de ello, nosotros, no lo traía yo pero no lo traíamos nosotros como uno de los temas para vincularlo en delitos diferentes de alto impacto, pero la víctima, cuando nosotros vemos que está en condiciones, sobre todo psicológicamente muy maltratada, que nos hemos enfocado más a estos delitos, pero igual en aquellos. Lo empleamos mucho también en la violencia intrafamiliar, lo empleamos muchísimo. Cuando hay condiciones de maltrato, la dirección inmediatamente interviene, yo las mando a llamar a la titular, a la directora, se le asiste con psicólogos, y se convierte en un coadyuvante, en un defensor, aunque haya particular o no, un defensor al interior de la institución. Por ejemplo, va a estar pendiente de que las citas, que el Ministerio Público no le prolongue las citas, que la integración del expediente se está haciendo formalmente. Es un coadyuvante. Es un coadyuvante. Toda esa ya no tiene la víctima que estar recorriendo toda la fiscalía, puede ir directo a esta dirección y ahí
que lo ayuden a darse. Y gracias por tu comentario, vamos nosotros a hacer un replanteamiento de difusión de esa dirección. Pues sí, para que la gente lo conozca. Sí. Hoy lo estás liberando. ¿Cómo está tu personal para enfrentar esta situación? Porque entendemos el trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública, de, como dices tú, la primera defensa, de los polis o de los azules. O pues te voy a dar una primicia, que bueno que tocas ese tema. Vale. Ayer precisamente en un corte con el área administrativa se me informaba que ya antes de 15 días nosotros vamos a salir a contratar, son más de 150 plazas, son como casi 170 plazas. Eso es una gran noticia, porque mucho de eso era el... Todo es para el nuevo sistema. Ajá. En el grueso de estas plazas me parece que son como 107 o 112 plazas de pura policía. Igual una cantidad importante de plazas para peritos, para ministerios públicos, investigador, orientador, para psicólogos, son varias plazas de psicólogos. Y lo que queremos en esta ocasión, Gabriel, es evitar, entiendo, lo digo con todo respeto, evitar, como lo hemos hecho en las demás contrataciones, que nos lleguen recomendados. Ay, sí. Vamos a hacerlos con convocatorias abiertas a los ciudadanos a través de, en muchos de ellos, universidades, en los medios. Ayer revisé las bases de la convocatoria. Sí. Le he solicitado ayer que tuvimos la distinción de la visita a los consejeros del ITAIP. Les pedí que ojalá y que nos ayuden a revisar las bases de la convocatoria, porque cada perfil tiene sus propias características. Y a los empresarios les voy a hacer llegar en una mesa que tienen de seguridad donde se agrupan las convocatorias con la finalidad de poder integrar ya un consejo de profesionalización para que haya un cuerpo colegiado filtren, analicen, garante de que se cumpla estrictamente. O sea, ¿empresarios involucrados en esta decisión? En el consejo. Empresarios involucrados en el tema de seguridad pública, qué bueno, que los vamos a invitar para integrar el consejo de profesionalización. No tenemos perfiles definidos. Lo que sí queremos es ciudadanizar, y será bueno, en esa discusión estamos en el número de asientos. Yo quiero un consejo realmente que tenga un sentido verdaderamente ciudadano, pero enfocado a la profesionalización. Y peso, ¿no? Y peso. ¿Cómo te fue con la convocatoria anterior? Porque a la vez pasada que viniste también lanzaste una convocatoria para integrar los muy buena cuerpos. Experiencia. Esa vez convenimos con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Se hizo un curso de una semana. Se concursaron 31 plazas de MP y 29 de secretarios. Sí. Fueron por examen, la UNAM los aplicó y ellos son los que hicieron sus derechos de réplica. Fue el primer, diríamos, ensayo que hicimos de contratación de personal, y fue hacia el interior de la institución. En esta ocasión es al exterior. Se hace la convocatoria a todos los que se registren, por ejemplo, para policía. ¿Serían policías ministeriales? Policías de investigación, sí. Policías de investigación. Que son que comúnmente le conocemos como el ministerial. Ya. Solicitaremos el requisito mínimo, tener preparatoria concluida, el bachillerato concluido, que son los requisitos que ya nos exigen en el nuevo modelo de policía que le llaman acreditable. ¿Por qué tenemos que ir sobre ese perfil? Porque, Gabriel, el policía que cause alta en ese perfil, automáticamente la federación, en un fideicomiso distinto de lo de Subsemun y los que nos otorgan nosotros, trae un recurso exclusivamente para la preparación y equipamiento de ese elemento. Es decir, estaríamos dando de alta un elemento que va debidamente respaldado con suficiencia presupuestal durante 2 años para contar con armamento, con vehículo, con su uniforme, con todos sus accesorios y con capacitación. Más bien analizado por la federación. Y bueno, y lo duro y bueno es que son jóvenes, tenemos que pedir que sean jóvenes. Traemos un ingreso hoy en día de cerca de 160 elementos de la Policía de Investigación desde que iniciamos, y en su mayoría oscilan la edad entre 22 y 25 años de edad. Y mientras tanto, ¿cómo amortiguar? Porque de aquí a que se contratan, se preparan, este nuevo sistema ya está funcionando. Sí. Esta situación de inseguridad está rebasándonos. ¿Cómo amortiguar esto? De momento ellos no entrarían, por ejemplo, a la próxima región, que es la número 6, que comprenden a Cajuca, Jalpa y Comalcalco, que es en agosto. Allí entrarían los elementos de policía acreditable que fueron capacitados el año pasado. Los anteriores. Y que los tenemos concentrados aquí en la capital.
son los que van a ir Es cubriendo. decir, estos nuevos entrarían ya El próximo para año. 2016 con centro, ¿no? Así es. Ok. Que es Que sean Centro Cárdenas y Centro. y Nada más. Huimanguillo ya. Huimanguillo es en diciembre. En de este año. diciembre. Ah, perfecto. Entonces los últimos van Los a ser municipios Cárdenas fuertes. y centro. Los dejamos, recuerda que se reprogramó Sí. por la incidencia delictiva. Sí, ese es el punto, ¿no? Y la importancia de la profesionalización para la buena aplicación. Sí. Ahora, también tienen que ir a capacitar a los delincuentes para que se comporten como se les está esperando en la ley. Que no se vayan. Oye, de estos, y nada más como simple acotación, de estos linchamientos que se han registrado, ¿como cuántos procesos se han iniciado? Así a grosso modo, Fernando. Mira, por ejemplo, los de Cárdenas, Ajá, que son en de los policías. Y que eran que son los- policías. Bueno, que fue en el poblado C21. Ujú. Nosotros continuamos de oficio. Afortunadamente hubo una persona que luego hizo la de... Que sí denunció. Que sí denunció. Los demás no quisieron. Y si denuncian, o sea, En Cárdenas les seguimos de oficio porque Claro, policías los activos, Sí. o sea, habían todas las condiciones. Sí, sí, pero me- ¿y si se atreverían a denunciar? O sea, ¿tendrían chance de que no salieran los delincuentes No, linchados? claro. Y a los que lincharon, pues se les seguiría su proceso. Nosotros, bueno, no te Es que puedo está decir tan- complicado, ¿no? Sí, eso es lo que teme el ciudadano. El ciudadano dice, bueno, ya lo linché, y no va a ser que el abogado ahora resulte me libere denuncie a y mí, venga y- o me denuncia ahí y diga, bueno, a ver, aquí a mi cliente lo golpeó fulano de tal, y lo señala y me lo denuncia. Por eso es la parte delicada de hacer justicia con sus propias manos. Ujú. Pues Sí, sí, que porque ojalá se puede que no siga regresar tarde que creciendo esto. temprano. Sí, porque te pueden denunciar también. Sí, Es lo sí. delicado. O sea, una cosa, como bien decías, aprenderlos, detenerlos, Ujú. pero no siempre lincharlos. Recientemente pusieron la primera piedra de lo que va a ser un centro, un laboratorio de inteligencia, un laboratorio de investigación, o cómo se Es denomina. el Centro de Servicios Periciales. Centro de Ya- Servicios ya lo Periciales. habíamos comentado un tiempo atrás. Ajá. Que lo ibas a poner en marcha, ¿no? Sí, en agosto, no se puso la primera piedra. Esperamos que en agosto poner la primera piedra. Entonces Lo que fueron hizo aquí a ver terreno. es que sí, vinieron los de la Embajada de Estados Unidos. Ajá. Hay una agencia de investigación criminal que depende del Departamento de Justicia y es quien nos ha llevado paso a paso en la elaboración del proyecto, desde la cuestión presupuestal, el proyecto arquitectónico, porque aspiramos no solo a construirlo, sino a su certificación, seríamos a su certificación mundial, pues, Internacional. sí, internacional. Porque en un principio yo creía que se trataba nada más de hacer un edificio bonito, cómodo, con un buen clima. No, nos enseñaron de que era importante para nosotros tener claro que un laboratorio tiene exigencias diferentes de otro, porque puede darse el caso que se te contaminaran, o en un litigio que tuviera un ámbito internacional, ejemplo, los temas petroleros, Ándale. que venga un despacho a defender a alguien. Enfréntate a esos monstruos. Y viene un despacho, vamos a pensar, de Estados Unidos a defender a un ejecutivo que está relacionado con homicidio aquí en Villahermosa. Y te diga, a ver, señor, ¿con qué equipo usted obtuvo esa prueba de balística? No, con el equipo fulano de tal. Si el perito trae una certificación internacional, lo mismo que el equipo, y si el tipo de laboratorio, es decir, se mira desde la luz, el tipo de iluminación, de ventilación, de espacio, Que cumpla con los ¿qué parámetros. equipo está al lado de ese? Porque podría decir, a ver, ¿y al lado qué equipo? influyó en esto. Ese equipo, señor, pudo estar contaminada esa evidencia en virtud de que está al lado del equipo fulano de tal. Eso yo no lo sabía. No, Qué interesante está esto. Por yo eso. siento que de y son los repente que vinieron, perdón, Ileana, y son los que vinieron para darnos ya el visto bueno y ya se les presentó el proyecto y el terreno, todo, que lo cual lo conocen, pero querían ellos ver ya el terreno y la asignación presupuestal. Y ya yo estimo que a fines de agosto debemos de tener ya el contrato adjudicado para licitar, para empezar. Fernando, ¿cuánto tiempo calculas de que ya en nuestro país esté funcionando como debe de funcionar este sistema sin que haya estos huecos? Ahorita se va a contratar, se va a hacer este laboratorio, en el camino se ha tenido que ir implementando el Y así va a ser. sistema, entonces Y así va a ser. y del la camino. impunidad, la delincuencia está, ¿cuándo calculas tú que podamos decir pasamos o no pasamos la prueba en este cambio? Puede ser, eso sí creo, que en base a la experiencia de otros países como Exacto. Colombia, que tiene 10 años, Ujú. en Colombia estuvimos hace un mes, por el tema de secuestro, nos invitó la
esta misma agencia norteamericana nos cubrió todos los gastos y fue un curso de capacitación a la unidad de combate del secuestro allá. Puede ser que nos cueste menos tiempo. Colombia, 10 años invertidos y en ese instante están discutiendo seriamente una reforma de fondo sobre ese nuevo sistema. En este momento. Y esa experiencia de ellos la han estado compartiendo con México, donde nos están advirtiendo, cuidado. Aguas por acá. Porque por aquí nos pasó así aguas. Igual en Costa Rica, 30 años después, se están dando cuenta que hay cosas que no. Tienen broncas. Es que ese es precisamente Chihuahua, el punto. Aquí en el país. ¿Fue el primero? Fue el primero, Chihuahua, aquí en el país. Y bueno, Chihuahua nos vive compartiendo experiencia para que no tomemos algunos atajos. Es que precisamente este nuevo sistema que a nivel mundial, ¿no?, está reflejándose ahorita en América Latina. Bueno, nos lo están pidiendo América Latina un poco por todo el resultado que ha habido en el tema de torturas, carcelamientos injustificados, toda esa parte, ¿no? Entonces nos dicen, Latinoamérica tienen que cumplir con ciertos derechos humanos y tratados y demás. El tema es que la realidad de Latinoamérica, ¿no?, no es como la de Estados Unidos, Europa y demás, porque no tienes los mismos niveles de educación, de valores, el mismo tipo de sociedad. Entonces se está apostando en este sistema mucho al comportamiento del delincuente, ¿no? O sea, al proteger sus derechos, se espera de él que funcione pues como este tipo de civilizaciones, y no es la realidad de Latinoamérica. ¿Va por ahí un poco el tema de los focos rojos que se les han prendido? Bueno, también no perdamos de vista, sin duda sí, la parte, somos una nación completamente diferente, ¿no? Culturalmente hablando, históricamente hablando, pero sí es el momento, Ileana, de que las instituciones que procuramos justicia, tenemos que apostarle mucho a la investigación. Una vez comenté que, por ejemplo, el caso de la entonces Procuraduría, ahora Fiscalía, los últimos 15 años, 20 años, más del 85% de las consignaciones han sido por flagrancia, es decir, porque lo detuvieron en el momento, pero no producto de investigación. La investigación tradicionalmente la han impulsado la víctima, el que tiene interés, es el que está pegado ahí ante el Ministerio Público. Para que vean que yo no soy. Y es el que hace la propia investigación, le lleva las pruebas. Órale, ya aquí está, ¿qué falta? Y a veces el Ministerio Público, ahora sabe que no sabe usted por dónde anda el delincuente. A ver, ubíquelo y me avisa. Ese es el punto. Y bueno, eso ya no podríamos en el siglo XXI seguir nosotros con esas. Tienes que tener gente preparada. No, y seguir con ese tipo de procuración de justicia, que no es un problema de Tabasco, en Latinoamérica ya no podemos, porque el fenómeno delictivo ha evolucionado, el delincuente se ha sofisticado y las instituciones estamos hacen doctorados, obligados. Hacen maestrías y Sin más duda. en el reclu. Oye, y el reclusorio, perdón, a ver, esa es la parte más delicada. ¿La escuela? El sistema penitenciario. El sistema penitenciario vive una de sus peores crisis. Entonces, realmente a la cárcel debe ir no cualquier infractor de ley, porque resulta que mandas a la cárcel el que se robó un desodorante porque fue en lugar cerrado y no tiene derecho a fianza. Ese está en la cárcel y va a convivir. No, bueno. Entonces se va a especializar. Y a lo mejor no tiene ni para pagar la fianza y va a estar un rato. O el que se robó un pavo. Sí, y ahí va a salir con nuevas ideas. Va a ser difícil luego que la sociedad no se acepte la idea de que no todos deben ir a la cárcel, que hay que privilegiar la reparación del daño, porque en la mayoría de los casos el que acude al Ministerio Público quiere que a quien acusa vaya a la cárcel, así sea por un daño pequeño. Y es que luego, pero luego también tiene que ver con que estos delincuentes amenazan a los que denuncian, a los testigos. Entonces, sí los quieren en la cárcel, pero para ya no sentirse amenazados, ¿no? Hay que trabajar algo muy fuerte. La ley nos obliga. Ese es uno de los temas que está en discusión en el país. Se llaman las medidas cautelares. A ver, ¿cómo? Usted no se puede acercar 500. A tal distancia. ¿Y si lo hacen? Bueno, ya es una reincidencia. Entonces, ahí sí puede haber motivo para solicitar la prisión preventiva. Eso está interesante. O sea, si lo haces, si vas para atrás. Lo importante es cómo vamos a cuidar y cómo cuidar
y cómo cuidar precisamente el Ajá. cumplimiento de esa medida cautelar. Ahorita lo estamos aplicando en violencia intrafamiliar. Eso sí lo dictamos mucho. ¿Ah, sí? Ok. ¿Y cuánto le en prohíben? En cambio, En por Cambi, ejemplo, decimos no te usted puedes acercar. usted no se puede acercar a la casa. Cuando ha habido relaciones muy violentas en donde se acuerda que tiene que salir la pareja, sobre todo Sí. el golpeador, Sí. y se le ordena que no se pueda acercar a casa. ¿Y han cumplido, Fernando? No tengo casos de reincidencia. Ajá. Cuando la señora dice, oiga, se Si está te acercas, acercando vas para algo, adentro. va y avisa, y entonces en ese momento el Ministerio Público ordena que la policía vaya y busque al señor Ajá. y le pide una explicación y hace un reporte y se agrega en la averiguación previa. Lo cual no necesariamente Bueno, es que lo metan a Pero la es cárcel. una buena medida. Oye, nos decía, estuvimos platicando también con jueces, con especialistas en el diseño de este tema, en la ley de adolescentes, que ya se aplica el sistema desde hace tiempo, Sí. y en el sistema de justicia. Nos decían de los brazaletes. ¿Se ha avanzado en este tema? ¿De plano quedó ahí para el olvido? Quedó ahí. Encarpetado, pero eso ¿ah? quedó encarpetado, pero le asiste toda la razón y qué bueno que los jueces tengan esa idea. Por lo menos que se retome más adelante. Porque si bien es cierto, lo que no queremos es que el sistema, seguirle abonando a una crisis penitenciaria. Claro, más elementos. Entonces, en lugar de que los estés mandando a la cárcel, podemos tener un buen monitoreo en ciertos delitos. Sí, claro. No, es muy bueno eso. Por ejemplo, estos leves, ¿no? Nos quedan 2 minutos, Fernando, antes de que terminemos. La parte de los robos a bancos, la fiscalía que se había creado especialmente para ha habido avances, porque vemos que siguen habiendo estos asaltos de gente que va a retirar dinero y alguien les da el pitazo y terminan asaltándolas. Murió las... Ajá. En ese sentido, ¿cómo hemos avanzado? Nosotros antes de 15 días vamos a presentar lo que consideramos ya como objetivos primarios derivados del mapa delincuencial que tenemos como producto de análisis de inteligencia, de toda la información que se ha captado. En el caso de robo a cuentavientes, Iliana, nosotros traemos hace picos ese delito. Hay algo curioso, antes del proceso electoral, teníamos una ligera disminución. Pasando el proceso electoral, se nos vuelve una locura la ciudad de Villahermosa. Bueno, llevamos 2, 3 semanas, bueno, ya todo casi el un mes mes pasando. No, pues todo el que mes. no ha parado. Entonces, sí, después del proceso. sí, totalmente. ¿Y cuál es el análisis que traemos? Número uno, no tiene nada que ver con lo político, absolutamente nada. No es un asunto postelectoral ni nada. Lo que ocurre es que en esos tiempos cercanos a la jornada electoral, Pemex aplica ya la decisión anunciada de dejar de mandar ya la gasolina concluida y manda nada más por los ductos la gasolina. Cucarachas. No, y manda la gasolina no acabada, que requieren un proceso. Y con eso se acaba el Dejan de tema de la robar. Combustible. ordeña. Es fuga de cucarachas. Están Es el efecto buscando. cucaracha. Están buscando dónde. Se mutó. ¿Y por qué en el proceso electoral no lo vivimos? Porque estaba la Sedena, estaba la Marina, estaba la Policía Muy Estatal, activo. estaba la Policía Municipal. Todas las corporaciones andaban en las calles evitando que se violentara el proceso. Claro. Y la jornada. Claro. Concluye la jornada y todo el mundo regresa Y ahí van las a sus cucarachas. labores. Y se vuelve esto una locura. Sí, todo junio prácticamente. volvió una locura. 2, 3 robos, asaltos. Una locura. Tiendas, restaurantes. Entonces, los bancos. Nosotros lo que hemos venido trabajando con el tema de los bancos, que en donde más nos ha pegado, y lo tengo que decir, nuestra parte focalizada de banco es Tabasco 2000. Sí, claro. Las sucursales, y son 3 sucursales en particular de Tabasco 2000, se han hablado con las áreas de seguridad de allí. Se está trabajando en uno de ellos en particular con los cajeros, ya se le tomaron declaraciones a 2 cajeros, porque queremos tener bien claro y descartar conforme video si no hay alguna Sí, se debe de ver ahí. algún vínculo. No tenemos en ese Pero momento se están indicios. investigando en torno a Se está eso. investigando, no tenemos indicio. Sin embargo, ¿cuáles serían las recomendaciones que sí haríamos conforme el modus operandi que hemos observado? A ver. La primera, Iliana y Gabriel, es que si tradicionalmente uno emplea 10, 15 minutos para una operación bancaria y te están reteniendo ya 20 minutos, media hora, algo raro. hay que Algo está tomar sus raro. precauciones. Porque eso nos ha ocurrido en algunos casos en donde nos dice el denunciante, esta operación a mí me tardaba en hacer 10 minutos. Y ese día que me demoraron 40 minutos, allá afuera me siguieron hasta mi oficina y me asaltaron. Entonces nos hace presumir que alguien te retiene
para que llegue quien te va a asaltar. Claro. Para que En otros casos, que es la sucursal que estamos investigando, de una sucursal lo envían a otra para retirar un dinero en función de que le dicen que su firma no se parece. Sin embargo, Luego eso no se tienen resuelve en una suficiente misma efectivo. sucursal porque para eso están los ejecutivos. ¿Para qué vas a mutar? ¿Para qué vas a mandar a la Ese es el inter de los 40 minutos, en donde él va a otra sucursal y cuando sale de allá, también lo asaltan. Esa sería una recomendación. de entradas? Los tiempos. Cuando esté Los- tardando mucho la cosa, ponte los tiempos. uso. La otra, uno de las bandas más importantes detenidas, a pregunta expresa de cómo identificaban al que se retira el dinero. Ellos dicen que emplean, ahí nos dicen 2 personas, estamos en esa búsqueda, nos las describieron, y se le preguntó, ¿y estas 2 personas cómo saben que tú llevas dinero? Con el sonido de la caja, de la maquinita que cuenta. Sí, es El tiempo que tardó en mucho Es el contar. tiempo Claro. en que tarda en contar. Y además salen con un bultito, con una maletita, con Entonces, en esos casos, sugeriríamos que hablen con el ejecutivo de banco y que le soliciten el dinero, sin que se lo tengan que contar El cajero. frente a todo el mundo. Pues sí. Que lo soliciten con anticipación. Gracias. Bueno, pues ojalá y avancen más en esta materia, Fernando, Así y en es. todas, digo, hay visos de que las cosas pueden mejorar, ojalá y mejoren. Es un asunto de deber. Y otra No de vez, pues, la aspiración. confianza, Tiene la confianza en ustedes, porque pues estamos en manos de ustedes, en materia de es. procuración de justicia y la seguridad de nosotros y de nuestras familias, y de todo Tabasco. ¿Sale? Que todo Pues salga muchas bien. gracias, Gabriel. Muchas gracias, Silvia. Gracias, Fernando. Fernando Valenzuela Pernas, fiscal general del Estado de Tabasco.